Sigamos ahora con corriente de desplazamiento. Vamos a ver qué significa ese concepto de corriente de desplazamiento. Bien, resulta que Maxwell empezó a analizar la ley de Ampère y tuvo en cuenta un fenómeno que ocurre en los condensadores, por ejemplo. Es un ejemplo de los condensadores, pero eso puede ocurrir en otras cosas. Si se tiene un condensador, y ustedes ya saben lo que es un condensador es dos placas, generalmente dos placas cargadas, dos placas, una positiva, la otra negativa, y que en el interior hay un dieléctrico, o sea, hay un aislante. Entonces, Maxwell analizaba de por qué, si por aquí circulaba una corriente de conducción por el alambre, por qué seguía aquí la corriente de conducción, por qué cerraba el circuito, si aquí en el espacio entre las placas hay un aislante, y se pone que un aislante se opone al paso de las cargas eléctricas. Por lo tanto, aquí no debería haber corriente, y sin embargo, el circuito se cierra. Sin embargo, hay una circulación de corriente por acá indicando que por aquí debe haber una corriente para que se cierre el circuito. Eso lo analizó bien Ampère, entonces propuso lo siguiente, que aquí debe haber un tipo de corriente que hace el puente entre la conducción de la corriente de conducción, que es el movimiento de electrones a través del alambre, por el alambre. Esta corriente la llamó corriente I sub D, corriente de desplazamiento, que sirve como puente para que circule la corriente de este punto al siguiente punto de la otra placa, para que se cierre el circuito y circule por el circuito donde hay un condensador o una corriente eléctrica. Entonces supuso que aquí debe haber un tipo de corriente, lo llamó él corriente de desplazamiento, que sirviera como una especie de puente para que pudiera circular por acá una corriente eléctrica. Se propuso entonces a determinar cuál era el valor de esa corriente de desplazamiento. Entonces dijo, si la corriente de conducción acá, simplemente por definición de corriente, miren, corriente de conducción se llama conducción porque son el movimiento de electrones que circulan por el alambre. Es igual al diferencial de carga por unidad de tiempo. Esa es la definición de intensidad de la corriente. Entonces, como esa es una corriente, la intensidad de la corriente es igual a dQ sobre T. Pero la cantidad de carga que se está acumulando acá, que es este dQ, es igual donde dQ, o mejor dicho Q, es igual a sigma por el área. ¿De dónde sale esto? Pues que la densidad superficial de carga que se está albergando en la placa, sigma es igual a carga por unidad de área, como ustedes recuerdan. Densidad superficial de carga, la que se está llenando aquí en las placas. Por lo tanto, Q es igual a sigma por área. Te reemplazo acá. Corriente de conducción es igual a la derivada con respecto al tiempo de sigma por el área. Q lo reemplazó por sigma por el área. Bien, donde A es el área de las placas, donde se está acumulando la carga positiva y aquí la carga negativa en el condensador. Como esa área, pues, dejémoslo pues ahí. Pero ¿qué es sigma? La densidad superficial de carga que hay acá va a producir acá un campo eléctrico entre las placas, como ustedes ya saben eso de condensadores. Entonces ese campo eléctrico que se produce cercano a las placas, como ustedes ya saben, la intensidad del campo eléctrico cercano a una placa conductora es igual a sigma sobre Epsilon sub 0. Entonces acá dice que sigma es igual a E por Epsilon sub 0. ¿De dónde sale esto? Pues, como ya saben, la intensidad del campo eléctrico en punto cercano a una placa conductora es sigma sobre Epsilon sub 0. Lo reemplaza acá. Por lo tanto, la corriente de conducción es igual a la derivada con respecto al tiempo de sigma, que es E Epsilon sub 0 por el área. Epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica en el vacío. Eso puede salir de la derivada, y eso quedaría Epsilon sub 0 derivada con respecto al tiempo de E
por A. ¿Qué es E por A? Campo eléctrico por el área. Si ustedes recuerdan eso, E por A es flujo eléctrico, donde flujo eléctrico es E por A. Claro que en general, flujo eléctrico es la integral de E punto diferencial de superficie a través de una superficie cerrada. Perdón, cerrada no, a través de una superficie, en este caso sería la superficie de esas placas. Entonces aquí se va a producir un flujo, es igual a E por A en términos de campo eléctrico. Suponiendo pues que aquí está la placa, esa es el área, y ese es el campo eléctrico, entonces sería el flujo eléctrico que atraviesa esta superficie, o que exactamente es igual a E por A. Eso es flujo eléctrico, que sale de acá. Pues aquí porque supone que el campo eléctrico es constante en cualquier punto de la sección transversal de esa placa. Al ser constante, entonces puede salir E.ds. Campo eléctrico diferencial de superficie es un vector perpendicular a la superficie hacia la derecha. Campo eléctrico también va hacia la derecha. El coseno es 0 grados. Coseno 0 nos da 1. Por lo tanto nos queda E por A. Bueno, reemplazamos. Corriente de conducción será igual a E sub 0, la derivada con respecto al tiempo de el flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Y esto es la corriente de conducción que llega acá. Y al pasar al otro lado, esto lo llamó igual a la corriente I sub D. Corriente de desplazamiento. Y es lógico, si aquí hay una cierta cantidad de corriente que llega acá y aquí sale la misma cantidad de corriente, por decirlo, si aquí llegan 5 amperios, por acá deben ser 5 amperios. Por lo tanto, entre esa placa y esa placa también debe circular 5 amperios. Entonces, la corriente de conducción debe ser igual a la corriente de desplazamiento, la que existe acá. Y eso nos dio E sub 0 por la variación del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, de una manera más explícita, la corriente de desplazamiento es igual a E sub 0 derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Bueno, si queremos generalizarlo, eso realmente sería una derivada parcial, lo dejémoslo así. Esa es la corriente de desplazamiento. Como pueden ver ustedes, la corriente de desplazamiento no necesita de ningún medio para que haya corriente por ahí. No necesita ningún medio, es decir, no se produce por movimiento de electrones como ocurre en la corriente de conducción en los alambres o en cualquier medio material. Observe que aquí no hay nada, puede no haber nada, o puede haber un dieléctrico. Lo que importa para que haya una corriente de desplazamiento es que aquí en esta región exista un flujo eléctrico que esté cambiando con el tiempo. Miren, la rapidez con que cambia el flujo eléctrico en esta región produce una corriente de desplazamiento. Y esa corriente de desplazamiento es lo que nos sirve de como puente para que circule la corriente por todo el circuito. Entonces, ahí alcanzan ustedes de analizar y de conocer otro tipo de corriente, que es la corriente de desplazamiento, que se puede ocurrir en cualquier región del espacio, haya o no haya algún material conductor. Puede haber vacío, eso puede ser vacío, puede tener un dieléctrico. Lo que importa en esa región es que haya una variación del flujo eléctrico. Que el flujo eléctrico cualquiera, que el campo eléctrico o en la superficie acá esté cambiando, o que cualquiera de los dos parámetros cambie, el flujo eléctrico va a cambiar con respecto al tiempo. Se crea en esa región una corriente llamada corriente de desplazamiento. Bien, gracias, como vamos a ver más adelante en otros capítulos, ya en el capítulo final, lo que es ondas electromagnéticas, gracias a esta corriente que encontró Maxwell de una manera teórica, así de esta manera más o menos, gracias a este tipo de corriente es que hoy en día tenemos ondas electromagnéticas, tenemos satélites, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos microondas, etc. Es debido a esta corriente de desplazamiento, a la existencia de esa corriente de desplazamiento. Por lo tanto, una vez que Maxwell dedujo y
y definió la corriente de desplazamiento que existe en una región del espacio donde hay una variación del flujo eléctrico, propuso una nueva ley de Ampère y se llama la ley de Ampère generalizada, o más exactamente ley de Ampère-Maxwell. Y es que Maxwell le adiciona una corriente más neta a la ley de Ampère. Esa corriente de más que le suma es esta. Por lo tanto, la ley de Ampère-Maxwell, así se le llama, es la integral de la circulación magnética B.dl a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la corriente neta. ¿Recuerdan eso? Bien, pero Maxwell dice, como hay una nueva corriente, que puede existir una nueva corriente en esa región del espacio, entonces la corriente neta puede ser igual a la corriente de conducción, la corriente que circula por los alambres debido al movimiento de electrones generalmente, más la corriente de desplazamiento, o sea, esta corriente. Eso es lo que hace Maxwell. Esa es la contribución que hace Maxwell a la ley de Ampère. Le suma esa nueva corriente, que es producido, que es una característica muy diferente a la corriente de conducción. Esa es debido a la variación del flujo eléctrico en esa región del espacio. Entonces, tenemos que la integral de B.dl es igual mu sub 0, que multiplica la corriente de conducción, más la corriente de desplazamiento, que es esto sub 0, la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Por lo tanto, la integral de B.dl a lo largo de una trayectoria cerrada cualquiera es igual mu sub 0, corriente de conducción, más mu sub 0, electrón sub 0, por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Y así tenemos lo que se conoce como la ley de Ampère-Maxwell o la ley de Ampère generalizada, porque aquí ya está teniendo en cuenta otro tipo de corriente que se puede producir en una región cualquiera, la corriente de desplazamiento. Así colocando una derivada ordinaria, pero si quiero generalizar, eso sería una derivada parcial, pero dejémoslo así, eso no importa. Esa es la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell. Entonces, en conclusión, la corriente de desplazamiento es otro tipo de corriente fuera de la famosa corriente de conducción, la que todo el mundo conoce, que es el movimiento de electrones a través de un alambre. Vemos que aquí en la naturaleza existe otro tipo de corriente, lo descubrió Maxwell, analizando un circuito compuesto por un condensador, y demostró que existe una corriente que se debe, básicamente, que en esa región haya una variación del flujo eléctrico. Cuando dice una variación del flujo eléctrico, es que puede ser que en esa región esté cambiando el campo eléctrico o el área de la superficie, o que cambien los dos con respecto al tiempo. Entonces se produce una corriente de desplazamiento. Y por eso Maxwell le añadió a la ley de Ampère, le añadió un nuevo término. A la corriente neta le añadió un nuevo término, que es la corriente de desplazamiento, y así quedaría la ley de Ampère-Maxwell. O sea, una ley de Ampère mucho más general. Bueno, ahora veamos la fuerza magnética que existe entre dos conductores. Fuerza magnética entre dos conductores. Entre los conductores, aquí vamos a considerar un caso más práctico, que los conductores sean paralelos y rectos y muy delgados. Entonces, vamos con ese caso. Yo podría haber colocado una expresión más general para la fuerza que se ejerce entre dos conductores
cualquiera que sea la forma de los conductores. Pero esa cuestión matemática que hay que hacer ahí no está al alcance de ustedes todavía. Entonces vamos a hacer un caso más particular, que los dos conductores sean lineales, rectos y muy delgados, y que estén separados, es decir, que estén paralelos. Por ejemplo, este caso. Tenemos un conductor aquí cualquiera, muy largo, o lo que les he comentado. Si es muy largo significa que va a interactuar con otro conductor también muy largo, recto y que estén paralelos. Vamos a suponer que por este conductor circula una corriente, llamémosla I sub A, y por este conductor circula una corriente I sub B. Están paralelos. Son conductores rectos y muy largos. En otras palabras, que la longitud de esos conductores son muy grandes con respecto a la distancia que va a estar uno con el otro. Que esta distancia, llamémosla distancia D, una distancia D, se encuentra muy pequeño con respecto a la longitud de esos conductores. Bien, vamos a analizar qué le ocurre a esos conductores cuando se encuentran con unas corrientes I sub A y sub B, pueden ser iguales o diferentes, y que están en el mismo sentido. Vamos a ver qué le puede ocurrir a esos conductores. Entonces, para hacer mejor el análisis, miremos los dos conductores desde un extremo. Miremos desde acá. Si lo miramos desde acá, podemos ver los conductores de esta manera. Una X significa que la corriente está entrando, o sea, si estamos mirando desde acá, vemos que la corriente va hacia allá. Si lo miramos de frente, está entrando. Esta también corriente está entrando. Este es I sub A y este es I sub B, y la separación es D. Vamos a pensarlo de esta manera. Bueno, corriente, este conductor es este, y la corriente es I sub B, y están separados una distancia D. Veamos, como ustedes ya saben, todo conductor, por ejemplo este, de corriente I sub A, al estar circulando una corriente, va a producir en esa región un campo magnético, en la región o en la vecindad de ese conductor. Por lo tanto, ese campo magnético va a alcanzar o va a tocar este conductor, o sea, este de acá. ¿Cómo son las líneas de inducción que pasan por acá del campo magnético producido por este conductor? Como ustedes ya saben, son líneas de inducción circulares, y por la regla de la mano derecha, la circunferencia de esa línea de inducción va en ese sentido. Ese es el sentido del campo magnético de la línea de inducción en ese punto, producido por esa corriente. Bien, por lo tanto, el campo magnético en ese punto, tenemos I sub B, en ese punto la dirección sería hacia abajo. Ya vemos el campo magnético debido a la corriente I sub A. ¿Cuánto vale ese campo magnético? Pues simplemente, como se trata del campo magnético en un punto cercano a un conductor recto y muy largo, ya sabemos la expresión, es μ sub 0 por I sub A sobre 2pi por la distancia entre este punto y este punto, que es B. Ese es el campo magnético en ese punto, sobre este conductor, o sea, dibujándolo acá, sería este, B sub A. Estoy colocando aquí la magnitud, la dirección y el sentido, lo estoy colocando por medio de esta flecha, es un vector. O sea, pues eso sería en forma vectorial, pero si queremos podemos dejarlo así, pero aquí estamos indicando magnitud, dirección y sentido en la gráfica, y esa es la magnitud. Bueno, es para que ustedes no me manden un correo diciendo que aquí me falta la flechita. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque aquí estoy colocando ya dirección y sentido por medio de la gráfica. Miren la flecha acá. Y es colocando el módulo, la magnitud de acá, que es este de acá. Esa es la magnitud. Bueno, entonces, la situación es la siguiente. Sobre este conductor, o sobre este, experimenta un campo magnético. Por lo tanto, recuerden ustedes que cuando un conductor circula corriente en presencia de un campo magnético, ese conductor va a experimentar una fuerza dada por, recuerden ustedes, fuerza es igual
diferencial de fuerza igual I por dl cruz B. Esa es la fuerza que va a experimentar un conductor por el cual circula una corriente en presencia de un campo magnético. Entonces, aquí tenemos un conductor que es este. Tiene una corriente que está hacia allá, o sea, entrando. I sub B. Está en presencia de este campo magnético. Por lo tanto, sobre ese conductor va a experimentar una fuerza. ¿Hacia dónde iría esa fuerza? Apliquemos el producto cruz. dl. dl va a la dirección en que va la corriente va entrando. Campo magnético va hacia abajo, miren. Por lo tanto, el pulgar nos apunta hacia la izquierda. O sea que sobre ese conductor va a experimentar una fuerza. Una fuerza, llamémosla F sub B. Una fuerza F sub B en ese conductor, o sea, sobre eso, o sea, observen que iría una fuerza en ese sentido, una fuerza F sub B, que trata de ser atraído por ese conductor. Observen. Miren una fuerza acá. Voy a colocarla pues en rojo. Esa es la fuerza que se ejerce. Esa fuerza. F sub B. F sub B. Entonces, calculemos esa fuerza. Esa fuerza sería igual. Aplicando el producto cruz sería fuerza F sub B sería igual a la corriente. ¿Cuál corriente circula para acá? Pues I sub B. I sub B. Por longitud. Por la longitud de ese conductor. Por el campo magnético. B sub A. Por ese campo magnético. Mírenlo acá. Y por el seno de 90 grados. Porque es la dirección entre la dirección en que va la corriente o el dl del conductor que va hacia adentro y el campo magnético hacia abajo forma 90 grados. Seno de 90 nos da 1. Entonces sería por seno de 90 que nos da 1. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre ese conductor sería igual I por B, I sub B por L, por el campo magnético que es mu sub 0, I sub A sobre 2pi por D. Organizándonos que haría que la fuerza sobre el conductor B es igual a mu sub 0, I sub A, I sub B, mu sub 0, aquí está, por L sobre 2pi por D. Entonces acá tenemos que la fuerza por unidad de longitud que experimenta ese conductor, fuerza por unidad de longitud, pasamos esta longitud abajo, nos quedaría mu sub 0, I sub A, I sub B sobre 2pi por D. Y así encontramos la fuerza por unidad de longitud que experimenta este conductor debido a este otro conductor. Bien, como pueden ver, es directamente proporcional al producto de las corrientes e inversamente proporcional a la distancia de separación entre ellas. Bien, la pregunta es, ¿qué le pasa al conductor I sub A? La corriente que circula por I sub A, este conductor. Debido a pues haciendo el mismo análisis, ese conductor circula una corriente, por tanto va a producir en esta parte un campo magnético que sería, iría hacia arriba, el campo magnético, digámoslo B, debido a B sub B, a esta corriente I sub B. Este campo magnético, con esta corriente, va a experimentar una fuerza ese conductor que iría hacia dónde. Sería corriente, campo magnético, iría en este sentido. Tenemos la fuerza F sub A. O sea, haciendo el mismo análisis que se hizo acá, para ese conductor, se puede mostrar que la fuerza que se ejerce sobre el conductor de la corriente I sub A tiene este mismo valor, se puede mostrar, pero observen el sentido contrario a F sub B, y debe ser así, para que cumpla con la tercera ley de Newton de acción y reacción. La tercera ley de Newton es que la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Por lo tanto, la fuerza sobre el conductor I sub A, debido a este conductor de corriente I sub B, experimenta una fuerza hacia el conductor I sub B. ¿Con qué valor? Con este valor. Por lo tanto, F sub A por unidad de longitud debe ser igual a mu sub 0, I sub A, I sub B
sobre 2pi por d. Pero miren, aquí estoy hallando las magnitudes. La magnitud de este, el módulo y el módulo de este. Y miren que son iguales, pero van en sentidos contrarios. Entonces yo podría decir que F sub A, la fuerza por unidad de longitud de F sub B por unidad de longitud es igual a menos la fuerza por unidad de longitud de F sub A. Ya en forma vectorial. Y ese signo negativo que van en direcciones contrarias. Conclusión. Cuando las corrientes van en el mismo sentido de los dos conductores van a experimentar una fuerza de atracción. Se puede mostrar haciendo el mismo análisis que se hizo acá, suponiendo que esta corriente va en dirección contraria y esta hacia allá y esta corriente hacia acá. Haciendo el mismo análisis que hicimos acá, se demuestra que cuando van en direcciones contrarias, las fuerzas son de repulsión. Se puede hacer el mismo análisis y se demuestra eso. Que cuando van en direcciones antiparalelas, o sea, corrientes en direcciones contrarias, los dos conductores experimentan una fuerza ya de repulsión. ¿Cómo se hace? El mismo procedimiento y se nota que las fuerzas van a ser de repulsión. Bien, eso es lo que podemos decir acerca de qué le ocurre a dos conductores lineales, o sea, delgados, de longitudes muy grandes con respecto a la distancia que van a interactuar entre ellos. ¿Qué les va a pasar con la fuerza entre ellos? Como pueden ver, se dice una fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo del sentido de las corrientes. Bien, recuerden, aquí estoy utilizando el módulo, aquí está la dirección del sentido, pero después no me digan de que le falta la flechita, porque aquí ya estoy colocando la dirección del sentido, por lo tanto aquí estoy colocando el módulo. Acá sí estoy colocando ya en forma vectorial con el signo negativo, porque eso está indicando que es la fuerza vectorial pero en direcciones contrarias. Ese es el signo negativo. Aquí, miren que estoy hallando es el valor absoluto no, el módulo. El módulo de la fuerza por unidad de longitud sobre este conductor y la fuerza por unidad de longitud sobre este otro conductor. ¿Por qué coloco fuerza por unidad de longitud? Porque en la práctica realmente se utiliza mucho es eso. ¿Cómo se halla la fuerza por unidad de longitud del alambre cuando experimenta una fuerza debido a otro conductor por unidad de longitud? Ahora, si ustedes conocen la longitud del alambre, pues simplemente cogen acá y multiplican por la longitud del alambre, y así estarían hallando la fuerza total sobre toda la longitud total del alambre. Bien, para terminar con el capítulo de la ley de Ampère, veamos el campo magnético en el interior de un solenoide. Campo magnético en el interior de un solenoide. Campo magnético en el interior de un solenoide. Bien, solenoide. De pronto algunos de ustedes no saben qué es un solenoide. Un solenoide simplemente es un conjunto de espiras. Un conjunto de espiras, o sea, coger un alambre y empezar a enrollarlo en forma de una espiral. Eso le hacemos circular una corriente por esa espiral y eso es un solenoide. Si apretamos ese solenoide que quede como un resorte apretado, le hacemos circular una corriente a ese, digamos hacia ese resorte, eso es un solenoide. Entonces, ¿un solenoide qué es? Es un conjunto de espiras enrolladas. Entonces, vamos a calcular cuál es la intensidad o cuál es la densidad de flujo magnético, o sea, el campo magnético, en un punto en el interior de un solenoide que sea muy largo con respecto al área de la sección transversal. Es decir, un solenoide físicamente puede ser esto. Y es muy fácil de hacerlo. Coger un tubo, puede ser un tubo de cartulina, hacemos un tubo de cartulina
Y con un alambre empezamos a embobinar, o sea, a enrollar sobre ese tubo un alambre, para que nos quede una forma de un carrete de hilo, de esa manera. Eso es un solenoide. O sea, si tenemos esta longitud, y empezamos a embobinar acá, una cierta cantidad de vueltas, o sea, una cierta cantidad de espiras, tenemos acá un solenoide. Un solenoide, por acá le hacemos circular una corriente por medio de una batería, y aquí cerramos el circuito para que siga la corriente, y acá tenemos el circuito cerrado. O sea, una batería para que nos dé la corriente. Entonces, si dentro no hay nada, tenemos un solenoide con núcleo de aire o vacío. Ahora, si metemos allá adentro, supongamos un material ferromagnético, por decir algo, un tubo de hierro, y empezamos a darle vueltas por medio de un alambre aislante a ese tubo de hierro, y le hacemos circular corriente por medio de una pila, una batería, entonces ya tenemos ya una bobina con núcleo de hierro, con núcleo diferente ya al que está aquí, que es vacío. Simplemente por dentro es vacío. Vamos a calcular. Miren bien que al circular una corriente por acá y con esta configuración se hace que el campo magnético se concentre todo en el interior del solenoide. Esa es la gran ventaja de fabricar un solenoide. Si queremos concentrar el campo magnético en una región pequeña, ¿qué hacemos? Cogemos un alambre, lo embobinamos, le damos vueltas y así configuramos toda la corriente en esa pequeña sección del solenoide. Esa es una forma de concentrar todo el campo magnético en una pequeña región, en esta región. Ahora, si aquí hay una línea de inducción del campo magnético producido por esa corriente, ¿en qué sentido iría adentro? Por la regla de la mano derecha, si ustedes se imaginan que están cogiendo este alambre con la mano derecha, con el pulgar apuntando hacia arriba, y adentro, estos dedos se encuentran dentro del solenoide, mire que el campo magnético adentro apunta hacia allá. Cada espirita o cada vueltecita de ese alambre va a producir un pequeño campo magnético hacia la izquierda, por la regla de la mano derecha. Y la suma de todos esos pequeños campos adentro del solenoide va a producir un campo magnético total hacia la izquierda. O sea, va a producir un campo magnético de esta manera. Ahora, si este solenoide tiene una longitud muy grande con respecto al área de la sección transversal, entonces podemos garantizar que el campo magnético acá son líneas de inducción paralelas. Y si son líneas de inducción paralelas, entonces eso nos está indicando que el campo magnético adentro, el campo magnético adentro en cualquier punto dentro del solenoide es constante y uniforme. O sea que esa es otra forma de crear campos magnéticos constantes y uniformes. Creando o fabricando solenoides, le hacemos circular corriente, pero que ese solenoide sea una longitud muy grande con respecto al área de la sección transversal, y así garantizamos que adentro tenemos un campo magnético prácticamente constante, y por fuera el campo magnético prácticamente es cero. Se puede mostrar gráficamente que el campo magnético por fuera prácticamente es cero, cuando tenemos un solenoide de esta manera. Bien, el objetivo es calcular el campo magnético en cualquier punto dentro, supongamos acá, en cualquier punto dentro del solenoide, por ejemplo ahí en ese punto. Entonces, podemos utilizar la ley de Gauss-Savart y podemos utilizar la ley de Ampère, pero en ese caso resulta más fácil utilizar la ley de Ampère. Nos va a resultar la solución del problema muy simple, como se van a dar cuenta ustedes. ¿Por qué podemos utilizar la ley de Ampère? Porque relativamente es fácil construir aquí una trayectoria cerrada que pase por el punto y que garanticemos que el campo magnético a lo largo de esa trayectoria cerrada sea constante. ¿Cuál sería? Observen que si ustedes saben cómo son las líneas de inducción, entonces para aplicar la ley de Ampère, lo primero que hay que hacer es construir una trayectoria cerrada. Así como cuando hacíamos en la ley de Gauss, cuando uno iba a aplicar la ley de Gauss, el primer paso era fabricar
o construir una superficie gaussiana. Aquí vamos a fabricar o construir una trayectoria cerrada, o sea, una curva cerrada. ¿Cuál nos podría servir para este caso? Como saben que las líneas de inducción son líneas paralelas, nuestra trayectoria cerrada podría ser esto, un rectángulo. Un rectángulo que pase por ese punto y sería esta curva, este rectángulo, y seguimos la integración de esta manera. Seguimos esa integración, o ese sentido para integrar. Y aplicamos la ley de Ampère. Aplicando la ley de Ampère. Aplicando la ley de Ampère, miren que el campo magnético de derecha a izquierda, adentro, y les dije a ustedes que afuera prácticamente el campo magnético es cero si la bobina o el solenoide es muy grande, largo, con respecto al área de la sección transversal, o sea, el diámetro. Bien, entonces decimos, la integral de B punto dl es igual a μ sub 0 por la corriente neta. Esa es la ley de Ampère. Ahora, no le voy a sumar la corriente de desplazamiento que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí no hay flujos eléctricos, ni mucho menos flujos eléctricos que estén cambiando con el tiempo. Por lo tanto, aquí no va a existir corriente de desplazamiento. Solamente va a existir una corriente, pero debido a la corriente de conducción, la que circula por el alambre, por el embobinado, nada más. Entonces, resolvemos esa integral a lo largo de la trayectoria cerrada. Sería, partamos desde acá, A, B, C y D. Entonces sería la integral desde A hasta B de B punto dl más la integral desde B hasta C de B punto dl más la integral desde C hasta D de B punto dl más la integral desde D hasta A de B punto dl, y esto es igual a μ sub 0 por la corriente neta encerrada por esa trayectoria cerrada. Es lo que dice la ley de Ampère. Bien, entonces vamos a analizar cada integral. La integral desde A hasta B, tenemos el campo magnético va hacia la izquierda, el diferencial de longitud de la trayectoria también va hacia la izquierda. Como pueden ver, los dos vectores B y DL desde A hacia B toman la misma dirección, o sea, el ángulo forma 0 grados. ¿Qué nos quedaría? Desde A hasta B, de B por DL coseno de 0 grados, más la integral desde B hasta C, B hasta C, campo magnético va hacia la izquierda, desplazamiento va hacia arriba, en todo momento forma 90 grados, por lo tanto sería coseno de 90 grados, B por DL coseno de 90 grados, más la integral de C hasta D, de B por DL coseno de, bueno, no hay necesidad de colocar. ¿Por qué? Porque el campo magnético en cualquier punto fuera del solenoide, les dije yo que era prácticamente cero. Entonces es como colocar la integral de 0.d. Y eso nos da 0. Más la integral desde D hasta A, siguiendo esa trayectoria, D hasta A, de B por DL coseno de 90 grados. Observen, el desplazamiento hacia abajo y el campo magnético va hacia allá, 90 grados, igual a μ sub 0, corriente neta. Como pueden ver, coseno de 90 nos da 0, o sea, esa integral nos da 0, esa integral nos da 0, y esa integral nos da 0. Esto nos da 0, esto es 0, y esto es 0. Por lo tanto, nos quedaría, coseno de 0 nos da 1, entonces nos quedaría B por DL en magnitudes, o sea, en módulos, desde A hasta B. Igual, μ sub 0, corriente neta.
el campo magnético en cualquier punto a lo largo de esa trayectoria es constante, sale la integral. O sea que ahí decimos que tiene una alta simetría de corriente. Entonces nos quedaría B por la integral de dl desde A hasta B igual a mu sub 0 corriente neta. ¿Y qué es la integral de L? Desde 0 hasta B, desde A hasta B, pues sería, digamos, sería esta longitud. Bueno, llamémosla L. Llamemos esa longitud L, bueno, al contrario. Esa es la longitud total del solenoide y llamemos esta longitud L mejor. Desde acá, desde A hacia B. Llamémoslo L. Entonces esto nos quedaría B por L. La integral de L sería desde A hasta B, sería L, esta distancia. Igual a mu sub 0, corriente neta. Y ahí despejamos B. B es igual a mu sub 0, corriente neta sobre longitud. Bien, falta ya, ¿qué es la corriente neta? Según la ley de Ampère, la corriente neta es la corriente encerrada por esa trayectoria que está aquí en un rectángulo en rojo. ¿Cuánta corriente neta está encerrando ahí? Observemos. Mire, está encerrando una espira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras aquí en este ejercicio o en esta configuración. Hay 8 vueltas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Y están encerradas por este rectángulo, la trayectoria cerrada. Y cada vuelta está circulando una corriente I. Por lo tanto, la corriente total neta encerrada por esta trayectoria sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces la corriente I. Por lo tanto, decimos que la corriente neta es n veces, por no decir 8, sino ya generalizando, n veces, o sea, n espiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, 8 espiras multiplicado por la corriente que realmente es la que circula por la bobina, por el solenoide. Lo reemplazamos, B es igual a mu sub 0 y su n sería n por I sobre L. ¿Y qué es n sobre L? Número de espiras por unidad de longitud, número de espiras por unidad de longitud abrazada por esa cantidad de espiras es lo que llamamos n minúscula, que es un parámetro importante en las bobinas. N minúscula significa el número de espiras por unidad de longitud que tiene una bobina o un solenoide. Por lo tanto, esto quedaría como campo magnético es igual a mu sub 0, n sobre L es n por la corriente I. Y acá tenemos la magnitud, el módulo del campo magnético, el valor del campo magnético. ¿En qué dirección? Pues si queremos colocar en forma vectorial, sería B es igual a mu sub 0, n por I. ¿En qué dirección? Pues aquí en este caso sería la dirección menos I. Para este caso, va hacia la izquierda, entonces decimos menos I. Pero esa parte es irrelevante, porque todo depende cómo uno coloque el embobinado. Puede ser que el campo magnético vaya de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, entonces sería en dirección I. O colocamos la bobina perpendicular, eso es lo de menos. Lo que importa es la magnitud. Ya la dirección y el sentido ya ustedes ya saben por la regla de la mano derecha. Miren. Miren bien, voy a dejarlo así. No lo voy a colocar en forma vectorial porque aquí está la dirección del campo magnético. Miren, va de derecha a izquierda para esta configuración. Lo que realmente nos importa es el módulo. Mu sub 0, n por I. Como pueden ver, el campo magnético en el interior de un solenoide largo con respecto al área de la sección transversal, para que el campo magnético sea constante, es mu sub 0, n por I. Mu sub 0, ¿por qué? Porque adentro dijimos que no hay ningún material ferromagnético, ningún tubo ahí ferromagnético o de acero o de hierro, cualquier material. No, es vacío. Ese es el valor. Si hubiera acá adentro, hubiéramos metido un material como núcleos de hierro, ya esa permeabilidad cambiaría con la permeabilidad relativa del hierro. O sea, aumentaría el campo magnético del orden de miles de veces cuando se le coloca un núcleo ferromagnético en la bobina, y eso es lo que consideramos como un electroimán, o sea, cómo fabricar un imán artificial, que se llaman los electroimanes, de esta manera.
Es más, ustedes pueden fabricar un electroimán artificial, muy sencillo. ¿Cómo? Siguiendo ese procedimiento, cogen una puntilla, un puntillón grandecito, cogen alambre de teléfono, el alambre del gallito, ese de esmalte, y empiezan a darle un poco de vueltas. Y observen que entre mayor sea el número de vueltas por unidad de longitud, el campo magnético es mayor. Si usted le dan muchas vueltas y luego cogen los dos terminales y lo colocan a una pilita de 1.5 para que circule corriente por acá, entonces van a crear un campo magnético intenso en el puntillón, o sea en la puntilla, y ustedes cogen esa puntita, lo arriman a alguna parte y va a traer pequeños objetos metálicos. O sea, convierten o fabrican un electroimán. Eso es un electroimán. Bien, ese es el valor, el módulo. No coloco aquí en forma vectorial, repito, aquí no me falta colocar el vector porque ya lo tengo acá. Va de derecha a izquierda, mírenlo acá. Ve y las flechas van de derecha a izquierda indicando que esa es la dirección y el sentido del campo magnético, y el módulo, que en este caso es lo que más nos importa, es nu sub 0 n por eso. Ese es el valor del campo magnético. Como pueden ver, es directamente proporcional al número de espiras que se encuentran enrolladas en el solenoide y el valor de la corriente que circula por ahí. Aumenta el campo magnético. Ahora, si le colocamos un material ferromagnético adentro, ese nu sub 0 cambia por un mu relativo a ese material, que eso lo vamos a ver después, y va a cambiar del orden de miles de veces mayor el campo magnético, y lo que convertimos eso en un electroimán, o sea, un imán artificial. Bien, con esto damos por terminado el capítulo de ley de Ampère. Ley de Ampère, la ley de Ampère generalizada, o la ley de Ampère-Maxwell, cómo se crean fuerzas entre dos conductores con corrientes paralelos, fuerzas de atracción si las corrientes van en el mismo sentido, o fuerzas de repulsión si van en diferente sentido. También calculamos cómo es el campo magnético en el interior de un solenoide, pero miren bien, aquí el solenoide es muy largo con respecto al área de la sección transversal. También se puede calcular por medio de la ley de Biot-Savart, pero la solución es un poco más complicada. Observen que aquí, fuera de eso, que hallamos el campo magnético en el interior de un solenoide, que es una parte importante, cómo conocer el campo magnético dentro de un solenoide. También lo importante acá es cómo se aplica la ley de Ampère. Así como yo apliqué la ley de Ampère acá, para este caso, trate de aplicar la ley de Ampère siguiendo este procedimiento. Siempre sigan ese procedimiento cuando ustedes tengan que aplicar la ley de Ampère para resolver un problema de determinar campos magnéticos en el interior de un conjunto de conductores por los cuales circule corriente.